Hello and welcome to Bridge to the Tango video. I'm Daniel Trenner, I'll be translating today, and we have the great pleasure of working with one of my best friends here in Buenos Aires, Tomi O'Connell. He's a milonguero, a dancer for many years of his life, and he'll be accompanied by Elina Roldan. We'll be working on the Tango Milonguero, which is a salón tango danced in a close embrace. Tomi? Bueno, este es un tango que es un estilo casi milonguero. De los milongueros de pista quedan muy pocos, no llegan a 10, porque no hay milongueros de pista que lleguen a 10 para bailar este tango. So this is a tango that's danced on the salón dance floor of Buenos Aires, and he doesn't think there's more than 10 of us left who really dance this style well. Yo creo que este tango va a conquistar tanto Norteamérica como Europa. Ya no se va a bailar más tango danza. And I think that this is a style that's going to be very popular in the United States and Europe. Es un estilo propio que tengo y que lo hago muy bien al lado de mi gran amiga y compañera Elina Roldan. And this is a style that's really my own, and I think I dance it very well, and I'm very happy to have Elina here to accompany me. Muy pocas bailarinas hay como ellas. And there's very few dancers like Elina. Y dentro de poco lo vamos a demostrar acá en la pista, tratando de tirar unos buenos pasos para que toda la gente de América y Europa pueda aprender el tango milonguero. And so we'll be showing you some steps here so that everyone from outside of Argentina can be learning the tango milonguero. Bueno, ahora con mi compañera vamos a demostrar los primeros 5 pasos que vienen a ser como una base, que acá están acostumbrados a hacer la salida de 7 y de 8, y para atrás. Nosotros lo vamos a hacer para adelante. So, you're used to a salida that begins to the back, perhaps. This one begins to the front, and we call it the salida of 5 steps. Sometimes people talk about 7 or of 8, but this is of 5. Yo creo que sacando de esta salida pueden bailar después todo el tango milonguero, que a medida que vamos demostrando los pasos, después vamos a bailar un tango para que ustedes se den cuenta que es un verdadero tango milonguero. So, this is the basic step for all of the tango milonguero, and you're going to see as we demonstrate just how this fits in with all the other steps that we are going to teach you. Bueno, vamos a empezar con 5 pasos del hombre y 8 de la mujer. We're going to begin with 5 steps for the man and 8 steps for the woman. Primero voy a dar los 5 del hombre y después vamos a hacer notar los 8 pasos de la mujer. So first let's talk about the 5 of the man, and then we'll talk about the 8 of the woman. Bueno, comenzamos. And let's begin. Acá van los 5 pasos del hombre. Here's 5 steps for the man. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y el 5 no termina acá, sino que termina acá con el taco y para allá. Ahí vuelve. do this 5 Ahora vamos a steps. explicar. I do the 5 steps and then I do my little resolution. Bueno, ahora van los 8 pasos que tiene que dar la mujer. Now let's look El at hombre da 5 y la mujer 8. See, let's look at her 8 steps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7 7, y 8. and 8. ¿Está bien, maestro? Sí. Bueno, Y este paso sirve para toda la base de tango. sacando esta base, que es una salida, se puede bailar todo el tango con distintos pasos, donde se puede llegar hasta 8, 10 o 12 pasos. So you can use this step as a basis for dancing all of your tango, including steps that might arrive at 8 or 10 or 12 steps. Vamos a hacer la salida de vuelta y después vamos a demostrar el primer paso para atrás con la misma salida. Okay. So this is the same basic step again, with its first variation to the back. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí entra, sale. Ahora vamos a hacer la de vuelta, pero al revés. And now we're going to do it again. En vez de hacerla entrar hacia mi derecha, va y viene para el otro lado. So instead of finishing, Ahí termina con un 8 cortado. and here I'm finishing with an ocho cortado. Vamos a hacerlo de vuelta. Una vez más. 1, 2, 3 y vamos a hacer el 8 cortado. Porque el 8 cortado continúa. So I'll do the same thing again, show you how it finishes up, and then do the ocho cortado at the end.
Ahí viene el 8 cortado. Here comes the ocho cortado. Ahí y ahí entra. Y ahí sale y para. And that's the finish. Bueno, ahora vamos a demostrar acá con mi compañera cómo podemos empezar a bailar y la postura del cuerpo. Cada paso tiene una postura. So let's begin with my partner, and I'm going to show you how the body's posture is in each step of the dance, and it seems that there are different postures for different steps. Es muy importante para el primer paso pararse con los dos talones juntos. So, and for the first step, it's very important that you have the two heels together. Acá estamos frente a frente, And pero here- cuando yo voy a abrir con el primer paso ya la estoy separando a ella. So it's very important we're front to front, but as I take the first step, Entonces- I separate from her. Ahí seguimos, viene y ahí entra ella. Vamos, venimos, entramos, hacemos un 8 para hacer el 8 cortado, que sería así, pero siempre separándola del cuerpo y tratar de manejar con la mano un poco acá y acá. So he says that the bodies separate from each other and then come back together. He places her back in front of himself as he's making the step happen. Los cuerpos separan y se vuelven. y se vuelven. Y puedes marcar de vuelta dónde, Claro, dónde es porque cada... no podemos I'm bailar y asking him to salir show us one así more time. de frente, no podemos, porque So- ahí ella ya no podría girar. So if you stay with your partner in front of you, then when you make the next step, they can't move. Claro, entonces si salimos así, yo de ahí me estoy separando. So right here, he moves outside, away from his partner. Claro. Y ya con la mano la puedo hacer volver a entrar, pero And con la now, mano la voy a hacer girar al revés. Así. Using my mano, using my hand, I could bring her back in front of me, but instead I Ahí- send her around the side to the back ocho. Ahí venimos And y es here- importante juntar los talones. Here it was a good, important place to bring my heels together. Bueno, Y vamos a hacer la salida para adelante, la salida para atrás y el tercer paso va a ser el 8 cortado. so we're going to do the salida to the front, the salida that comes back again, and then the third step will be this ocho cortada. Ahí termina hasta acá y de acá podemos seguir bailando. And I'm finishing up here, and from here we could continue to dance. Bueno, ahora vamos a demostrar con 3 pasos, lo vamos a hacer bailando. Antes lo estábamos haciendo en una franja como una enseñanza. So we're going to do the same 3 steps. Before we were doing them backwards and forwards so you could see them. Now we're going to do them in a dance direction. Lo vamos a hacer con música. And we're going to do it with music. Música, maestro. Music, please. Viene a ser como, ya sacamos la enseñanza, con esos 3 pasos que yo y mi compañera hicimos, ya podemos bailar. Con 3 pasos ustedes pueden bailar, pero hay más pasos, ya los vamos a hacer. With these 3 steps, you could dance a whole tango. These are the 3 steps that form the basis of a tango. And we're going to see some more, but this is the way we begin. Nosotros hemos terminado la base de 3 pasos y hemos bailado con esa base 3 pasos, girando, y ya se pueden sentir seguros de que si aprenden esta salida con estos 3 pasos vamos a seguir bailando con el 8 cortado. Nosotros terminamos con el 8 cortado. Ahora vamos a seguir
Vamos a hacer los 3 pasos y no vamos a terminar con el 8 cortado. Vamos a hacer 3 pasos más, que sí que ya van a tener 6 pasos para poder bailar el tango. Bueno, so we're going to continue from the 3 steps that we started out with, which finished with an ocho cortado, and now I'm going to add 3 more steps. Bueno, música, maestro. Hay tango. Hemos hecho 3 pasos más y lo hemos repetido 3 veces. So we've done 3 more steps and we've repeated them 3 times. Claro. Después de los 3 primeros terminamos con el 8 cortado, pero acá demostramos que seguimos con el 8 cortado. Nosotros hicimos 2 giros, uno para la derecha y uno para la izquierda. We added from the ocho cortado 2 turns, one to the right and one to the left. Todos enganchados con el 8 cortado. And everything begins and ends with the ocho cortado. Ahora le vamos a demostrar lo que es el 8 cortado para poder enganchar los otros 3 pasos. So let's see what the ocho cortado is so that we can see how they begin. Bueno, ahora vamos a demostrar cómo terminamos con el 8 cortado nosotros. El 8 cortado es esto. So here's the ocho cortado. Este es el 8 cortado. Right here's the ocho cortado. Bueno, ahora vamos a demostrar cómo vamos a enganchar los 3 pasos con el 8 cortado. So here's how we find the 3 steps from the ocho cortado. Un giro a la derecha y un giro a la izquierda. Sí, pero tomas uno por vez. Empezamos con el giro a la derecha. Mi derecha es esta. Sí. Bueno, vamos a girar con el 8 cortado a la derecha. So. Bueno, ya hicimos 3 a la derecha. Ahora vamos a hacer 3 a la izquierda. So now let's look at the turn to the left. Siempre enganchándolo con el 8 cortado. And I always begin with the ocho cortado. Bueno, ahora lo podemos hacer And now what we could do doble, enganchando a la derecha y a la izquierda is we continuamente. could do a double turn in enganchando. That means getting the from the ocho cortado to the left and to the right. Claro, también se puede hacer sin 8 cortado, pero nosotros queremos asegurarlo que con el 8 cortado es más fácil. So you could also do it without the ocho cortado, but it's easier to do it with the ocho Claro, cortado. después solos ellos se van a dar cuenta dónde poner y hacer su pieza. And then on your own, you're going to
realize exactly where you can put these things. Ya con estos 6 pasos pueden bailar 10 años por lo menos. And now with these 6 steps, you could dance at least 10 years. Bueno, aquí pusimos un giro doble. So here we also put a double turn Primero lo hicimos siempre a la derecha y a la izquierda. to the left and to Sin the 8 right. cortados lo hicimos. Y después en el último paso hicimos un giro doble. No sé si ustedes se dieron cuenta. Ahora I lo don't know vamos a if hacer you de saw vuelta. it in the last step, but we did a double turn to the left. Primero lo vamos a hacer con 1 y después con 2. So first we'll do 1 turn and then 2. Acá lo hicimos con 1. Ahora presten That was 1 atención turn. Now pay attention. que lo vamos a hacer doble. We're going to do a double. Ese es el giro doble. That was a double turn. 2 veces. Quiere decir que van 3 y 3, 6 y con el giro doble 7. 3 y 3, 6. 6 pasos y con el giro doble 7 ya. So, with 3 pasos cada giro. 3 pasos hicimos primero. Ah. Terminamos con el 8 cortado. Sí. Después seguimos con el 8 cortado y hicimos 3 pasos más. We did the first 3 steps that finished with the ocho cortado. Then we did 3 steps more. ¿Y cuál fue? Y este Giro. último que hicimos fue el doble giro, que ahora se lo voy a mostrar. And this was the last thing that we did was the double turn. Primero vamos a hacer un giro y después 2. First we did 1 and then we did 2. Ahora va el doble. And now comes 2. Ahí, There's the first one. ahí And y ahí. there's the second one. ¿Y cómo es esto sacada? Bueno, siempre es muy factible que And I asked him how el to 8 sacar cortado va a ayudar. And he says the ocho cortado helps you to find this. Porque al hacer así, Because if you do it this way, ella viene ahí, here comes, entra, saca, empuja so y ahí entra el 8. es como vos entras acá y Ahí. después de acá ¿Sabemos? sacas. Sacas, pero sin sacar, solo viene, la pierna de ella viene hacia la mía, pero sin marcar y sin sacar. He Yo lo says voy a that demostrar ahora. the woman's leg comes to my leg and I don't, la sacada no es una sacada. Es una sacada, pero es una sacada que es fantasma, no se ve. He says that it's a sacada, but it's a phantom sacada. You don't see it. Cuando ella viene del 8 cortado, ustedes van a ver que la pierna de ella sola va, yo no la toco. So when she comes out of the ocho cortado, you see a sacada, but actually I haven't touched her. Vamos a hacerlo. So here's the place. Mira, te toqué, no te toqué. So Acá. Otra vez lo vamos a hacer. let's do it again. Es muy importante la mano acá en esto, ¿eh? So the hand is very Ahí. important here. Ahí entra, ella va, viene, So quedamos así solo. it's a va y ven. Puedes hacerlo de otro ángulo. Sí, ¿cómo no? Let's try and find it in a different angle. There. So when she came out of the fue del vaivén donde ella Es el entraba. vaivén donde la mano de ella, cuando ella viene, yo la saco así, pero yo no le pongo el pie para sacarla. ¿Cuál es la marca con el mano? Esta, Perdón. ahí la tuve que marcar de prepo ella. Ahí viene, ¿Es con esta mano o con esta mano acá. So with his left hand, Claro, with his ahí left está, hand, ¿y cómo es la marca? Bueno, cuando salen del 8 cortado, When she comes out of the ocho cortado, ahí, viene, entra, ahí, she enters, ahí, ahí and y ahí. right here is where he takes her.
llevamos 3 pasos, los primeros con la base de la salida, después hicimos 3 más que son 6, después hicimos un doble giro que son 7 y después la última sacada que fue la última que hicimos. Ahora vamos a bailar esos 8 pasos. So we've seen the first 3 steps that we taught you in the first session, and then the next 3 steps, and then finally the sacada. And so now, y yo les voy a avisar, cuando ya llegué al octavo, vamos a empezar con 3 pasitos simples, que son muy simples, que se bailan perfectamente con este tango. I'm going to add 3 more steps at the end. Música, maestro. I'll let you know when. Bueno, hasta acá llegamos los pasos. Ahora vamos a seguir con 3 pasitos más. And so up to here you've seen the steps we've done, and now continue with the music and we'll see 3 more. Siguen con la música. En vez de 3 pusimos 4. So, actually, we've given you 4 new steps. Bueno, ¿y cuáles son? Bueno, vamos a hacer uno por uno. Bueno, Música, maestro. ¿no quieres hacerlo sin música, explicando? Bueno, Bueno. perfecto. Hacemos, we'll do it without music explaining. Bueno, vamos con uno. So, the first one. El problema es dónde ustedes lo van a querer enganchar. Se engancha de varias partes, pero problem mejor siempre con el 8 cortado. Where do you begin? You could begin in many places, but it's always easiest from the 8 cortado. Yo lo voy a hacer sin 8 cortado ahora para que ustedes no se acostumbren tanto al 8 cortado. I'll do it from the 8 cortado so you get used to doing it from the 8 cortado. Bueno, acá hicimos 2. So here we've done 2 steps. Ahora vamos a hacer los otros 2 que faltan. No, pero haces estos 2 de vuelta. Estos 2 de Sí, vuelta. sí. Bueno. We'll do the same 2 steps Yo again. salí sin 8 cortado, ahora lo voy a enganchar con un 8 cortado. This time I'll begin with the 8 cortado. Bueno, ahí enganché otro más. And there I added yet another one at the end. Lo que pasa es que me gusta bailar y a mi compañera también y nos And vamos. what happens Increíble. is that I like to Se me van los dance and my pasos. partner likes to dance and we just kind of get carried away with ourselves. Bueno, ahora vamos a hacer otro como un vaivén. So now I'll do another one which is more like a va-et-vient, like Queda a muy lindo. come and go. It's a beautiful step. Después la trae para atrás. Y al revés. Lo pueden hacer
del otro lado también. And you can do it on the other side as well. Bueno, hicimos los 4. And we've done a few steps. Yo creo que si seguimos vamos a llegar a muchos pasos más y no van a aprender a bailar nunca. ¿Sí? And if we continue this way, we're going to learn a lot of steps, but we're never going to learn how to dance. ¿Y por qué? Porque el tango milonguero se requisa más o menos entre 4 o 5 pasos. Because this milonguero style tango is actually danced within 4 or 5 steps. Cada bailarín tiene su 4 o Claro, 5 yo por pasos. ejemplo voy a bailar y bailo una tanda de 4 tangos. El primer tango lo bailo con 4 pasos. Segundo lo bailo con pasos distintos, otros 4 pasos, y la tercero también lo puedo bailar con 4 y después otro con 4. So, for example, I go out to the milonga and I dance a set of tangos. And in the first tango, I'll dance 4 steps. And then on the second tango, maybe I'll dance a different 4 steps. And on the third tango, maybe a different 4 steps. Después, que estás diciendo es que bailas mucho con poco. Exactamente. So he says Acá that what he's dancing is he's es- dancing a lot with very little. ¿Por qué usas menos pasos en un baile? Porque se pone más linda la música y se pone más lindo, el cuerpo de uno se pone más romántico. Because by using less steps, you make it's easier to dance in the music and it feels more romantic. Claro. El oído de la persona, tanto de la mujer como del hombre, más de lo que baila, que más que con los pies. Se baila con los pies, lógico. Pero hay que tener mucho oído para bailar este tango So milonguero. it's how you listen to the music that is what makes you a dancer. And it's true that we dance with our feet, but it's not the feet that are important. It's how you hear the music and how you transmit that to your partner. And it's both the man and the woman, también hombre como mujer. Como mujer. Acá en este tango se exhibe tanto el hombre como la mujer. So in this tango, it's the man and the woman who dance together. Lo principal de esto es que aprendan la base, que la practiquen muy bien. Después con esa base sacan todo, no And tiene the problema. most important thing in this dance is that you learn the basic step, because from this basic step comes all the other steps. Después las otras pasos son más... Salen, se ven, la practican. Sí, pero también son más pavadas, no son necesarios. No, son necesarias, como que no, son pasos muy lindos, son bastante I necesarios. said, in that case, are these other steps not necessary? And he said, well, yes, actually, they're beautiful steps, but it's the basic, es el base que te da. Y es el tango que se va para Europa y para Norteamérica. And this is the tango that's going to Europe and to North America. Yo creo que nos van a enseñar ellos dentro de 5 años acá. ¿Qué? Que los norteamericanos nos van a venir a enseñar dentro de 5 And he años acá. thinks, within 5 years, the North Americans will be coming back down to Argentina to teach the tango. Pero esto lo tienen que estudiar, practicar y bailar toda aquella gente que le guste el tango, que quiera el tango, si no... And this has to, the people that dance this tango have to be the people that like the tango, that love the tango. Bueno, ahora vamos a continuar con la clase. Mi amigo Daniel Trener y mi amiguita hermosa. So we're going to Acá le continue decimos la china, la negra china. we're going to continue the class with Daniel and Elina, and they're going to be students and do the steps for you. Bueno, lo vamos a poner a Daniel de alumno. Yo voy a bailar con mi compañera y después va a practicarlo él. Vamos a ver cómo sale. So we're gonna trade off these steps and see how it comes out. Música. ¿Con música? No, ponle sí. música. Bueno, pones la música. Bueno, vamos a empezar con la salida. Acuérdense, 5 pasos el hombre, 8 la mujer. So, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 8 cortado. Acá va a terminar Daniel con el 8 cortado. and this is the ocho cortado. That's where Daniel will finish up. Adelante, Daniel. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Lo que pasa que lo vas a tener que hacer este pie siempre más largo, así tu cuerpo se tira sobre esto, porque si vos lo pones acá, no tirás el cuerpo. So- ¿Ves? Acá sí tirás el In cuerpo. this fifth step, he really wants me to send my body side long. So, 3, 4, 4. No, 4, hay Cinco. 5. Toca el taco y se va.
And I have to bring my heels together and touch Hacelo de my vuelta, a ver. heels. Salí. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, muy bien, va mejor. Cuando más se tiran este pie derecho en el quinto paso, si Daniel lo hace así no se puede tirar, pero si lo alargan, So in this ya el cuerpo se tira un poco. in Vamos a this mostrarlo. fifth step, the leg needs to open long. If he opens short, then he doesn't really communicate to his partner what she needs to feel. ¿Está claro? Bueno, hacemos la segunda. Hacemos la segunda. Vamos a hacer los 5 pasos. Vamos a demostrar los 8 pasos de la mujer también. Hacer la salida de 5 y ella de 8. Voy a contar para la mujer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora, Daniel, en vez de hacerla entrar a ella hacia su izquierda, la vamos a hacer entrar a la derecha para atrás. So instead Con la of misma finishing, salida. instead of doing the resolution with my left foot, I'm going to do a sacada and make her go the other way. Y va a terminar con el 8 cortado. Ahí atrás, muy bien. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que te pasa con el quinto paso. So the same thing happened again in the fifth step. Vos haces así el 8 cortado, por ejemplo. So Vos haces así. Entonces no podés traerla a ella casi. Entonces si Because este I- pie va atrás, te va a salir mejor. I'm closing my foot there, and he Vamos a wants me hacerlo. to make sure that my foot goes to the back. Ahí. Ahí. Y ahí entra. Atrás. Muy bien. Toca y sale. Ahora vamos a hacerlo de vuelta. La salida, vamos a hacer la salida para atrás y vamos a terminar con el 8 cortado. Quiere decir que ya va a bailar, Daniel, van a ver ustedes. So let's see the same 3 steps again. The salida. Bueno, muy bien. Yo voy a hacer lo mismo que yo, pero bailando. So I'll do the same thing but dancing. Bueno, vamos a seguir con los otros 3. Let's continue with the next 3 steps. Daniel terminó con el 8 cortado. Yo voy a hacer los 3 principales, que es la salida, y después vamos a continuar los otros 3 fuera del 8 cortado. So now we'll do the other 3 steps that come out of the ocho cortado. Ahí continuamos. Venimos, sacamos, entramos y vamos a la izquierda acá. Giramos de vuelta y lo hacemos a la derecha. Ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo, Danielito, ahora. So now we're going to see whether Daniel can pick us up. Muy bien. Ahí engancha a tu izquierda. Ahí. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Eso. Bueno, ¿qué me dicen? So. Hay un problema en Daniel. There's a problem that Daniel has. Daniel tiene que tirar, cuando hace el 8 cortado, tira acá. No, el 8 cortado tiene que tirar acá. So when he does the ocho cortado, he's sending his foot out Entonces, to the cuando side. gira, He has to send his foot to the back so that as he turns, este pie derecho
entra y saca justito. Ahora lo voy a hacer con Elina. And he wants you to see this as he does it with Elina. Ahí, el pie bien atrás. Ahí, tac, listo. So Es right muy there, importante también separar un poco el cuerpo. Cuando venís a hacer el 8 cortado, que a ella la lanzás, la tirás acá a tu derecha. see. It's very important when you do the ocho cortado. Como si estuvieran bailando un rock and roll. It's as if you're dancing a rock and roll. You have to open the bodies Ahí, and send your partner to your ahí. right. Ahí yo la largo a ella, ¿ves? Ahí, ahí y ahí. Alargas justo antes del ocho cortado. Exactamente. Para que ella venga, ella sola viene. So if I'm here, what he's saying is that we get here, and now I have to send her away from me, Eso mismo, ahí. and then step behind myself Ahí. Y to turn back. perfecto, más perfecto. And that was perfect. Repetirlo de vuelta, a ver. And he wants to see it again. Pero tu pierna siempre ahí, Sí. atrás. Okay. And your leg always goes to the back. Claro, no al costado. Entonces te pones acá para Atrás. que se ve. Cada vez va saliendo mejor. And every time it's getting a little bit better. Bueno, vamos a continuar. Llevamos 6 pasos y Daniel está aprendiendo muy bien. Ahora vamos a hacer un We've doble done giro. 6 steps. Daniel is learning very well. Let's do this double turn. Espero que lo dé. Vamos, si no se cae, lo va a dar. And if he doesn't fall down, he'll get it. Vamos a hacer este solo paso. Recuerden que hicimos 3, 3, 6 y este 7. So Y después remember vamos a we hacer, did 3, then we vamos a did another continuar. 3, then we... Música. This is the 7th one. Bueno, lo hicimos 3 veces. Ahora lo va a hacer Daniel. So, we did it 3 times. Now we're going to let Daniel do it. No, está mal, está mal, está mal. Está mal. Vos punteás, entonces ahí te quedás. No tenés que He's saying puntear. I'm putting my points of my feet down and then I get stuck. Cuando ella viene, vos doblás la pierna, ahí pones. Seguís doblando y ahí pones. Es como una calecita. So it's like a merry-go-round. You have to put your foot in and then turn. Música, maestro. Hacemos primero un 8. First we do an ocho. Ahí. Ponemos la pierna derecha, la otra atrás, gira y viene. Ese es uno. Ahora lo vamos a hacer de vuelta. 1, 2. Ahí. Cuando vos vas a la derecha, ahí, When you tu go with your pierna, right foot. esta izquierda, cuando vos la llevas atrás, solo vas a girar. So when you put your right foot in to do the sacata, then you put your left foot behind and then you just turn. Ahí está. Y otra vez atrás y giras. Empiezo Más largo el con, pie, empezá. empiezo Ahí, con un el ocho. 8 atrás. Bien, ahí, Ahora, muy entro bien. por acá. Bien largo, atrás, entonces ella gira sola ya. No, ¿Eh? no necesito sacar. No necesitas sacar. Por eso. So he's saying I don't need to do the sacata. It should just happen. If I take my partner and make the ochos here, and I place my foot correctly, then right here, it happens automatically. No, vos ahí la obligás a ella. No la tenés que obligar. Lo que tenés que obligar vos es tu pie y ella sola va a venir solita, mirá. Ahí. Tac, tac, ahí. ¿Eh? He's saying that I obliged my partner to do the ocho as if it was a sacata where I was active, and he's saying that it would be much better if it just happened because of my position, my previous position. So if I go here, and I'm in position as I send my partner around. No. Primero tenés que girar vos. Vos la haces girar a ella primero. He's saying first I turned, and I need to make her turn first. Vamos a salir. Ahí, el 8.
ahí, tac. Cuando yo hago así, este pie va acá, ella viene sola ya. Uh-huh. ¿Eh? So he's saying that here, where I place the 8 on the outside, here, Esa pierna, no. Antes de que ella venga, tu pierna atrás, tira tu pierna más atrás. Ah. Ahí. Entonces ahí viene ella. Ahí está. Otra vez lo mismo. Ahí está, ahí te salió bien. Ahora lo va a hacer. So he said this time it came out well. So what it is it's about the order of the events that happen here. First, I'm going to place us here. Then I move out of the way. Then I move her. And then I move myself again. And then I move her. Justo le salió. And he says that came out just perfect. Bueno, ahora hacelo bailando. Okay, let's do it again. Otra vez. He says again. Ahí, el 8. Es muy importante tu pierna derecha adelante ahora. So it's very Ahí, important my right entre foot. más, entre más. Ahí. Entonces automáticamente ya vas con la So he otra para says atrás. here I'm going to step further forward so that automatically I go behind. Eso, ahora ella And I viene. bring her here. Ahí. Otra And vez then I go atrás. again behind. Ahí saca. And here, this sacada, eso es la sacada fantasma. Exactamente. This looks like it's going to be a sacada right here. But actually, nothing happened. My foot is here, I'm turning, and the leg goes está. out. Muy bien. Y después, desde acá, hago de vuelta Otra atrás. vez. Muevo a ella, Y ahí termina. después a vuelta atrás y saco de vuelta. Eso. Solo, sin poner, ¿eh? Sí. Es muy importante esto. Cuando vos hacemos el 8. Ahí. He says this is very Ahí. important. Yo ella ahí la largo ahí. ¿Eh? He says here at this point where I put my foot in the back, I'm letting her go away from me a little bit. Vamos a hacerlo entero. Let's Ahí. look at the whole thing. Ahí. Ahí. Esto es muy importante. ¿Eh? Esta pierna derecha es la que te obliga a girar. It's your right leg that's standing on its spot that obliges the turn to take place. Bueno, ya ahora vamos a continuar con los 4 pasos, que yo le llamo pasión en el tango. Es como un desliz. Y lo voy a hacer primero yo. Primero vamos a hacer 2 y después otros 2. Pero ustedes lo pueden introducir cuando ustedes quieran. Y So, después lo va a hacer Daniel. We're going to do these 4 caminatas, and they're 2 forward and 2 back, and I'm going to show them to you, and then I'm going to show them to Daniel. Vamos a comenzar. Música, maestro. pierna Elina, era hermoso. And Ahora lo va a hacer Danielito. there, Elina lifted her leg on the back caminata, which was really beautiful. ¿Cómo fue? Bueno, ahí Daniel hizo dos, pero le vamos a hacer alargar un poco. En la primera le vamos a hacer que suavice el piso, que lo palme así el piso. So he did two, but in the first one, I would like him to really work the floor, to really use his foot in the floor. Cuando viene para atrás él, tiene que venir marcando con un compás. And when he comes backwards, he really has to do Y el it paso más largo.
with a rhythm, and he has to do the steps longer. Muy bien. Sin puntear. Arrastrando el pie siempre, ahí nomás. Ahora para atrás, marque, más largo el paso, muy bien. Pero más largo para poder So marcar. longer. Muy bien, ahí está. Muy bien. Vamos a hacerlo de vuelta. Pero tratad de suavizar el pie y tocarlo. So he says, try to make the foot very soft on the floor. Ahí va. Cosa de que el talón tuyo quede acá con el pie de Elina. Quedan los dos juntos. So he wants me to bring the heel of my foot together with her foot so that the Cuando heels are quedas together. así, ya podés venir para atrás. And that's the place where you can pick up Ahí. the step going backwards. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí puede venir para atrás ya. Ahí. Más largos los pasos. Muy Longer bien. steps. Muy bien. Bueno, vamos a corregir algo que es muy importante. So let's correct something that's Cuando very vos important. venís para atrás, When you're coming backwards, levantás el pie y la rodilla. he says, I'm Entonces lifting my no podés leg. arrastrar este. He says, I'm lifting my leg from the knee, and I can't create the movement of the step. Ahí venís para atrás. Ahí. No. Vos cuando venís para atrás, haces así. He says, I'm lifting my No. knee when I go backwards. He doesn't want me to do it. Arrastra para atrás. Muy bien. Siempre Mejor, sin levantar mejor. la rodilla, ni Sí. para atrás ni para adelante. Okay. Always, for never lifting the knee, whether you go forward or go back. Bueno, las otras dos. Vamos con las otras dos. ¿Te acordás? Creo que sí. Bueno, I think I remember them. muy bien. Muy bien. Muy bien. Tac. Ahí. No, te faltó el cruce. Sí, el cruce es cuando vengo por Acá. atrás. Muy bien. Here. Ahí, cuando haces el cruce, en el último paso de esta caminata So o in de the la la- otra, de la in the cualquiera, last step of this podemos hacer caminata. esta, We can do this. esta, ahí viene ella, tac, tac, la alargás de vuelta y ahí enganchás. Una vez más. So one more time. Vamos a hacerlo con la otra. I'll do it with this one, he says. Ahí viene, Here it comes. ahí, tac, tac, ahí, acá, o también puedes sacar al revés para este lado. So you can exit on the left, Tac, tac, tac. or you could exit to the right. Puede ser a la izquierda o a la derecha. So you can finish to the right or to the left.